Supongo que la principal razón que me llevó a explorar Latinoamérica es porque siento un tipo de arraigo cultural muy grande acá. Siento que de alguna forma hay demasiado por aprender de esa tierra que, digamos, en la forma eurocentrista de ver el mundo, uno omite erróneamente. Eso es lo principal. Segundo, porque siempre he querido conocer Latinoamérica, siempre he querido conocer su riqueza, tanto cultural como natural realmente. Eso por las partes principales y a llevar mi hogar, porque es que siempre he sentido la necesidad de salir. No me gusta estar estático, siempre he sido una persona que le gusta que sus pies cuenten la historia que no puede contar con sus palabras. Naturalmente podría decir que el arte transciende siempre y cuando se transmitan ideas concretas o, para ser más específico, siempre y cuando las ideas tengan cierta forma de llegar a una persona. ¿Mm? Puede ser con una pintura, puede ser con un poema, puede ser con una escritura, música. ¿Sí? El mensaje que tú quieres implementar en la música puede ser directo o indirecto, pero la forma en cómo llega al receptor, primero depende del receptor y de cómo se emite el mensaje, ¿cierto? Pero depende tanto de las dos partes y yo creo que puede llegar a hacer un pequeño hueco, una pequeña zanja en lo que una persona siente cuando se puede relacionar con lo que las personas ha hecho, ¿sí? Entonces ahí es donde, digamos, se abordan mucho los temas de la violencia, de la empatía por la migración, de la empatía por, no sé, por aspectos culturales, ¿sí? La empatía histórica también. Entonces, cuando se logra tener ese tipo de empatía es cuando yo creo que se puede hacer ese hueco o se puede llegar a tocar la sensibilidad de una persona, como emisor, evidentemente. Hubo, yo creo que por lo menos tres instancias en las que realmente sentí que una parte pequeña de mi ser abandonó mi cuerpo, metafóricamente hablando, porque lo que sucedió simplemente fue durísimo. Ahí es cuando evidentemente uno recurre a las ayudas de algún tipo. Entonces, tanto en la música, en la literatura, hay frases, melodías y más que todo letras que uno le ayudan a sobrellevar parte de esa tristeza o de esa frustración más amenamente. Me sucede mucho con las letras de una canción, empatizo bastante con las letras de una canción porque me puedo imaginar al compositor escribiéndolas también en una situación parecida a la que me sucedió, ¿sí? Entonces, tras del hecho, mezclarlo con música hace que se alivianen las cargas, simplemente hace que todo sea más sencillo de sobrellevar, ¿no? Porque las cosas con un trauma o con una experiencia mala no siempre tienen que ver con el hecho de olvidarlas, o cualquier persona podría decir que no es realmente olvidarla, sino de aprender a vivir y aprender a superarlas. Entonces, definitivamente, tanto leyendo literatura, poesía, las letras de una canción, escuchando su melodía y analizándola desde la parte musical, evidentemente, uno encuentra ese tipo de alivio. Yo, como siempre lo he dicho y lo reafirmo, jamás he querido ser famoso. A mí la fama no me interesa. A mí me interesa dejar una huella y una trascendencia, pero eso no significa intrínsecamente dejar fama atrás de lo que yo haga. ¿Mm? Entonces, el tipo de responsabilidad al que me refiero es la forma en la cual tenemos que dar a entender de que nosotros como colombianos, como jóvenes de este país, como personas de la sabana, tenemos una voz y una identidad y esa es la responsabilidad que uno tiene que dar a conocer a la gente que tenemos ese tipo de historia detrás, ¿sí?
Una historia rica, nutrida, obviamente con un pasado violento, porque no se puede negar lo, lo que sucedió en Colombia, ¿cierto? Pero ese tipo de cosas me inspiran, es pura responsabilidad, porque lo que nosotros hacemos con el arte es lo que va a quedar para las futuras generaciones y para lo que va a quedar como la visión de nuestro país en un futuro, ¿sí? Todo el arte, toda la música, todo lo que haces hoy en día ayuda a contribuir de esa manera positiva para que se cambie esa imagen por Colombia y eso es responsabilidad que tenemos que tomar. Entonces, a pesar de que la fama no es lo mío, siempre siento la responsabilidad de que algún día alguien lee esto, sepa de que eso que se escribe, de eso que se habló es también Colombia, también es Funza, también es Bogotá, también es Cundinamarca y también es, sí, nosotros, somos nosotros. Totalmente. Es que, digamos que los sentimientos o las emociones o los pensamientos son el combustible para la creatividad. De alguna forma u otra no digo que estén totalmente alienados a la escritura o a lo que quieras yo hacer concretamente, pero sí siento que son una fuente primaria de lo que me impulsa a mí. Digamos, las vivencias, los traumas, las cosas que uno vive a diario. Toda esa, digamos, sucesión de emociones y acumulación de paradigmas hacen que, no sé, se sienta como una chispa que se prende cuando, digamos, la receta está servida. Haz de cuenta como una fórmula que se junta al reunir los elementos necesarios para comenzar a producir algo. El desamor, la falta de oportunidades, la tristeza, la frustración, la ansiedad. ¿Mm? Digamos, la carencia de oportunidades en un país tan desigual como lo es Colombia. Todo eso siempre desencadena y no sé que, yo sé que no solo es para mí, sino para mucha gente, a hacer arte, porque es la forma más fácil y yo creo que la forma más pura en la cual uno puede subsistir ese tipo de adversidades. Definitivamente. Yo considero el arte, lo hablaré desde un punto de vista más literario, pero así como la poesía se define como la expresión pura del alma, el arte es básicamente la forma en cual nuestro tipo de pensamiento o nuestro tipo de expresión verdadera de nosotros mismos sale y se refleja en un plano material. Entonces, definitivamente, el arte puede sanar, el arte puede ayudar a las personas a suprimir y sobrellevar las adversidades, tanto en la música para expresar emociones, en la literatura para expresar también ideas y contar hechos, como las crónicas, por ejemplo, o tanto las representaciones visuales como la escultura o la pintura para poder plasmar de una manera más visual para las personas que son más visuales, ese tipo de cosas. Digamos que es bien sabido que muchas personas a lo largo de la historia han utilizado el arte como un medio para dejar ir cosas que les sucedieron en el pasado, para dejar ir traumas y consecuencias, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con Mary Shelley cuando escribió el moderno Prometeo, sí. Eso también pasó perfectamente con Aldous Huxley cuando escribió Un Mundo Feliz, con George Orwell, con toda su crítica política. Entonces, y ni hablar, por ejemplo, de Oscar Wilde. Él escribió básicamente toda su literatura aún sabiendo que estuvo reprimido toda su vida por ser homosexual. ¿Mm? En una sociedad que era estrictamente contrapuesta a lo que eran la sexualidad en ese tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas obviamente que enaltecen bastante lo que es la figura de la sanación y para mí el arte es eso, sanación pura y básicamente algo necesario para poder llevar la vida. Tristemente puedo decir que no, porque soy muy reservado de mis cosas y digamos que tiendo a tener una burbuja muy cerrada sobre las cosas que hago. Como te lo digo, nunca he sido adepto de la fama, nunca me he interesado ser
el foco de atención de nada, a mí me gusta pasar desapercibido, ¿sí? Entonces, todo lo que he escrito nunca ha sido publicado, todo lo que he compuesto tampoco ha sido publicado, entonces hasta que no llegue a ese punto, no sabré si alguna persona puede ser realmente beneficiada de lo que quiero expresar, ¿no? Ahora, bueno, eso discrepa bastante de lo que es mi familia, de lo que discrepa a mi ser como artista, porque yo separo lo que es la vida ordinaria del artista. Entonces, si tú me preguntas que si ha influenciado a otra persona, pues me ha influenciado a mí como artista, claro que sí. Si ha influenciado a mi familia, obviamente, porque mi familia por lo menos ve de que trato de ocultar tristeza o frustración en el arte y evito tomar decisiones a la ligera que podrían no ser las adecuadas. Tanto en Colombia como en el extranjero, hay ocasiones en las que llegas a un lugar totalmente nuevo, con la esperanza y obviamente con la forma en la cual tú quieres ver el mundo de una manera diferente, en un contexto nuevo. Llegas y tratas de adaptarte, pero digamos que el miedo está intrínseco en la naturaleza humana. Por naturaleza nosotros tenemos la fascinación, podría decir yo, a criticar o a tenerle miedo a lo desconocido. Entonces, cuando eso sucede con personas que nunca han tenido ese tipo de contacto, desde luego que hay un tipo de rechazo y eso genera indirectamente violencia. Me pasó aquí en Colombia, me pasó en el extranjero y tanto fue por mi forma de hablar como por mi forma de vestir, por la forma en la que me expreso, por la forma educada en la que nosotros nos expresamos aquí en Colombia, que para otras culturas de pronto es, no sé, bastante melosa, podría decirse. Pero sí, eso me sucedió y es triste saber eso porque de los lugares que en los he estado, todos nos comunicamos en español y en todas partes simplemente tienen miedo a lo desconocido. Yo lo único que le tengo que decir a las personas que estén pasando por alguna situación así parecida, que tengan sus demonios atados y no estén dispuestos a liberarlos tan fácilmente, que tengan la valentía de seguir haciendo su arte. Sí, porque hacer arte es rebeldía, hacer cultura, tener ímpetu cultural es básicamente la forma más fácil de ir en contra de los paradigmas de la vida, de ir en contra de las imposiciones, de las reglas. Entonces, que sigan produciendo arte, tanto para ellos mismos como para las personas, cualquiera que fuere su objetivo en la vida, que lo sigan haciendo. Es la forma más fácil de mostrar esa valentía y de expresar la rebeldía que nos caracteriza a los colombianos.